Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, oh Rey precioso, tu majestad adorna este lugar, tu gloria llena tu iglesia. Jesús, Jesús, no escatimaste nada, Señor, para bendecirnos. Y nos convocas cada semana para hablarnos, para hacernos, Señor, mejores, para darnos una mejor calidad de vida, para consolarnos en las pruebas, para impulsarnos cuando tenemos temores, para alegrarte con nosotros en nuestras victorias. Que Dios como tú. Por eso es necesario que yo te busque a diario. Por eso te amo, por eso te sigo, Señor. Porque la vida de mis hermanos y mi vida está llena y tú eres nuestra bendición. Coloco este sermón delante de ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, habla a tu iglesia, limpia mi vida, Señor, para que pueda ser un canal abierto, un canal limpio por donde pueda fluir sin que nada, Señor, distorsione palabra humana, pensamiento humano, sino que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. Como el sembrador, vengo a traer la preciosa semilla y quedará aquí impactando este lugar. Se estará moviendo como las ondas, Señor, del sonido que se mueven aquí y llegará al corazón que se abra para recibirla. No se volverá vacía al cielo, dará fruto en cada uno de mis hermanos. Oh Dios mío, llévate toda distracción, toda frialdad, toda apatía, toda incredulidad. No cabes aquí, porque este lugar hierve de gozo, de alegría, está lleno de la presencia, de la alabanza y de la adoración a Dios. Y así, Señor, entramos a esta predicación sabiendo que saldremos de aquí amándote más, conociéndote más, confiando más en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero predicarles hoy. Bueno, yo quiero predicarles hoy. No, esa no es lo correcto. Dios quiere hablarles hoy de que Jesucristo es el Rey supremo y suficiente. No necesitas nada ni nadie más para triunfar en la vida. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? El Rey supremo, el Rey suficiente, nadie le hace sombra, nadie puede detenerlo y tú no necesitas a más nada ni a más nadie para alcanzar el propósito divino que Dios tiene en tu vida. Estudiando la epístola a los Colosenses, Dios ha tocado mi corazón con estas verdades que uno conoce intelectualmente, pero una cosa es saber que Jesús es el Rey Supremo y otra cosa es vivirlo y sentirlo, y eso es lo que a mí me ha pasado estudiando el libro de Colosenses, y es lo que pretendo que te pase a ti, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, que tú salgas de aquí creyendo más en Jesús, amando más en Jesús, confiando más en Jesús, dependiendo más de Jesús, porque Él tiene todo lo que tú necesitas. La epístola a los Colosenses, su tema central, la supremacía y la suficiencia de Cristo. Es una epístola muy hermosa que bien harías en cogerla de devocional en esta semana, masticarla, entenderla, pedirle al Espíritu Santo que te enseñe todo ese caudal de bendición que hay en esa epístola. Aquí solamente vamos a tocar unas cositas, pero tienes el desafío de buscar en la palabra la supremacía y la suficiencia de Cristo. Metámonos un poquito en la historia de la epístola. La epístola fue escrita por el apóstol Pablo cuando se encontraba preso en Roma.
Epafras, que era el pastor de la iglesia de Colosa, se fue hasta donde estaba preso Pablo, porque había tenido en su iglesia un problema por una herejía que se había levantado entre los mismos hermanos de la iglesia y algunos de afuera que querían robarse eso que dice ahí, la fe en Jesucristo, que Él es el único, que no necesitas a nadie más para tú salir adelante que a Jesús. La ciudad de Colosas quedaba como unos 120 kilómetros, dice la historia, de la ciudad de Éfeso. La iglesia inicial fue allá en Éfeso. Aquí Pablo estuvo 3 años predicando y fundó esta iglesia, y en esa iglesia se convirtió el hermano Epafras. Y el hermano Epafras fue enviado por Pablo a fundar la iglesia de Colosas. Y ahí es donde se origina la necesidad de que Pablo escriba la epístola. La epístola es una carta que Pablo escribe en sus prisiones y dice que sea leída en Colosa, en Éfeso, en la Odisea y todas las iglesias que estaban en el Asia Menor. En la iglesia se había presentado una herejía. ¿Qué decía esa herejía? Era una mezcla de ocultismo pagano, como pasa entre nosotros, que a veces nosotros venimos al cristianismo, pero traemos ciertas costumbres de cuando andábamos en los adivinos, en los agoreros, en los brujos, en esas cosas que son de las tinieblas, y pretenden meterse a la iglesia como si fuera una cosa santa, porque si usted recuerda, esas personas que hacen brujerías, santerías, tienen Biblia, tienen santos allá en sus casas, y pareciera que fuera de Dios, pero eso es completamente diferente de lo que es el culto al Señor, el respeto, el honor, la alabanza que nosotros debemos tenerle a Jesús. Además de ese ocultismo pagano estaba el legalismo judío. Siempre está metido el legalismo. Aún en las iglesias, a veces yo veo hermanos aquí tan legalistas y yo le digo a mi esposo, bueno, ¿y dónde aprendería eso? Porque esta iglesia no es legalista, esta es una iglesia abierta, esta es una iglesia que busca la libertad de Cristo, pero aún criados aquí salen legalistas que en el tiempo mío esos legalistas, así se decían, legalistas de hueso colorado, eso eran, pero caramba, que eso tenía que ser uno como metido en un cuadrito, y le hacían difícil a la gente llegar a la vida cristiana. Pero es que ese legalismo lo tenemos metido aquí en el corazón de la vieja vida, de la carne que traemos, el juicio, el señalamiento, el medir. Ahora que estuve en Iquitos me decía el hermano Roberto, el esposo de la hermana María, que el legalismo en Iquitos era tan grande que en la puerta de la iglesia se paraba el pastor con una servidora con 1 metro y le medían la falda a las mujeres. Si no tenían largo que era, no podían entrar. Eso es legalismo, hermano. ¿Y cuántas mujeres se tuvieron que devolver y no pudieron tener comunión con Dios por el legalismo? Entonces no fue solamente en Colosa, existe aquí, en Santa Marta pasó eso, quiero decirle. Cuando yo llegué aquí tuve información de que eso pasaba en algunas iglesias, había que medir el cabello y la falda, y yo decía, gracias Señor que yo no nací en esa iglesia, porque yo tengo el pelo bien rizado, imagínese sin poder cortármelo, eso sería una cosa así tremenda, aquí la pastora con un paraco así, imagínese usted, hermano, sería terrible, pero ese es el legalismo, eso es el legalismo, y se quiere meter en la iglesia para decirnos que siendo así usted es más santo, que no puede hablar fulano, que no puede ir aquí, una cantidad de cosas que Dios no niega, Dios no nos pide, y nosotros hacemos leyes de hombre. Y también, espérese, el cristianismo, porque es que esa es una mezcla.
ocultismo, legalismo y cristianismo. Eso querían meterlo en la iglesia de Colosa, camuflado en la santidad cristiana. Era una antigua forma de gnosticismo, ahí se inició el gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni plenamente hombre. Y ahí sí ya pisó lo más delicado del cristianismo. Y por supuesto, como no era plenamente Dios ni plenamente hombre, dijeron que eran seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo existente entre Dios y el hombre. Pero se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Entonces había que ayudarse de otras cosas para lograr que Dios nos bendijera. ¿Va conmigo? ¿Vamos entendiéndonos? Bueno. Se invitaba a los creyentes a hacer estudios especiales, esotéricos, disciplinas mentales para poder alcanzar la plenitud de Dios. Y eran los iniciados los que en medio de la congregación eran los únicos que podían comunicarse con Dios. De pronto aquí no hay iniciados, pero hay unos que son más santos que todo el mundo. Aquí a veces hay unos más santos que Jesucristo, que usted los ve que esos son una cosa así, pero es un legalismo adentro que no le deja vivir, ¿ya? Epafras, el pastor de la iglesia, le pide ayuda a Pablo. Y Pablo escribe la epístola para tres cosas: para refutar y denunciar la herejía. A mí me encanta Pablo porque tiene una personalidad, tiene una radicalidad que él coge y dice las cosas como son. Entonces él, en la epístola a Colosas, él refuta esa herejía, herejía, y le enseña al pueblo cuál es la verdad. También instruir a los colosenses y alertarlos de los peligros de regresar a los vicios paganos. Porque ¿quién cree que ustedes que les enseñaba eso? Pues el que estaba acostumbrado a hacer esas cosas quería que el nuevo cristiano hiciera lo que ellos decían. Igualito que pasa hoy, ¿ya? Y exhortarlos y animarlos a fomentar la armonía y el amor mutuo. El Señor quiere hacer lo mismo con su iglesia hoy, quiere mostrarnos que Él es suficiente. Y ustedes dirán, la pastora se le olvidó que ella predicó de eso. No, no se me ha olvidado. Yo les prediqué que Dios es suficiente y yo le prediqué que Dios tiene toda autoridad. Pero Colosenses une los dos conceptos y nos da una visión panorámica más hermosa, más que nos lleva a adorar y a admirar a Jesús, y por eso se la quiero compartir. La herejía atacaba lo más importante del cristianismo, la deidad de Cristo, porque decía que Cristo no era Dios ni hombre. La herejía atacaba su absoluta autoridad y su suficiencia. Entonces, ¿qué era lo que Pablo iba a atacar? Eso. Y lo iba a demostrar que sí Jesús es Dios, que sí Jesús es autoridad sobre todo lo que hay y que sí Jesús es suficiente para que todos los cristianos del Centro Bíblico Rodadero en Él encuentren la respuesta que necesitan. Amén. Su suficiencia se desprende de su superioridad. ¿Por qué Jesús es suficiente? Porque Él es supremo, hermano. Él reina sobre todo y usted lo va a ver en la palabra. Él está sobre todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Entonces, si hay alguien que puede decir, mía es la plata, mía es el oro. Si hay alguien que puede decir, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si hay alguien que puede decir, no te preocupes, yo supliré tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Ese es Jesús, porque Él puede hacerlo. ¿Qué nos enseña esta carta a los colosenses, a los creyentes de Centro Bíblico Rodadero en el 2017? Abra su oído y abra su corazón. Cristo es el Señor de toda la creación. Su autoridad creadora cubre todo el universo material y espiritual. Todo lo que se ve y lo que no se ve está bajo el control de Jesús. Vamos a remitirnos al libro de Colosenses,
capítulo 1 y vamos a ver del versículo 15 al versículo 20. Abra su Biblia allí para que vaya siguiendo la lectura. Dice él, ¿quién es él? Cristo, Cristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es la imagen. ¿A qué vino Jesús y se hizo hombre? A darnos una idea, una muestra de cómo era Dios. Al punto que él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Él vino a mostrarnos cómo era el reino. Él vino a mostrarnos cómo era Dios. Y dice que Él es el primogénito de toda creación. Quiere decir que Él es el primero. El primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice ahí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dígame por favor qué se queda fuera de eso. ¿Qué no le pertenece a Jesús? Nada, nada. Vamos a leerlo de nuevo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tú fuiste creado por Él. Tus hijos, todo lo que tienes, y las que hay en los cielos, todo lo que vemos, uno se maravilla, las estrellas, todo eso fue creado para Él y por Él. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros tenemos el problema de la vista física, no tenemos la visión espiritual. Una vez el profeta Eliseo estaba en una montaña y venía a atacarlo un ejército. Y el criado del profeta Eliseo se puso muy temeroso, muy angustiado, y él le dijo, fulano, no tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le dijo, Padre, ábrele los ojos a mi criado para que él vea la realidad espiritual. Y dice que aquel joven criado vio centenares de carros, de caballos, de ángeles, de guerreros, que eran muchísimo más que los que venían a atacar. Así pasa en tu vida, tú no ves, pero cuando alguien viene a atacarte, hay centenares de ángeles que Dios ha mandado a tu favor. ¡Oh, aleluya! Porque la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esta iglesia está llena de testimonios así. Ahí están, escuadrones de ángeles, no los ves. Pero tú puedes decir, no los veo, pero yo sé que están aquí. Y que no estoy solo, y que estoy cuidado por el amor de mi Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de la creación, es el primogénito. Y todo lo que hay en Él subsiste, está en la mano de Jesús. Las montañas, los ríos, las vidas, los animales, las estrellas. Por eso Él puede decir, y va a haber esta señal en el cielo, y los mares pasará tal cosa. Todo está en la mano de Jesús. Eso nos da confianza, porque saber que mi vida está en la mano del Señor da una profunda confianza. Y dice Jesús, ustedes son mis ovejas, escuche, y nadie las arrebatará de mi mano. Oh, qué confianza tan grande, amado hermano. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es y que es el principio, y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿en qué, hermano?
tenga la preeminencia. Por eso hay que llegar temprano a culto. Porque Él tiene la preeminencia. Si a alguien tienes tú que llegarle temprano, es a tu Señor. Porque te está esperando y no podemos dejarlo esperando nosotros. Leo de nuevo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso tú puedes llegar con hambre a la casa y a veces se te olvida y te metas la primera cucharada, pero el que ya está entrenado en la vida cristiana dice, perdón Señor, gracias por este alimento. Gracias por servir mi mesa cada día. Bendigo los alimentos, bendigo la mesa de los hermanos de la iglesia. Gracias, amado Dios. Y ahí sí te comes tu comida sabroso, porque Él en todo tiene la preeminencia. Cuando tú vas a viajar, primero le dices, Señor, ve delante de mí, porque tú tienes la preeminencia, cuídame, guárdame, ¿ya? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesús tiene todo lo que tiene el Padre. Los atributos del Padre, la naturaleza del Padre, el poder del Padre, la autoridad del Padre. Jesús es Dios, dice la palabra de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Jesús, por medio de Él, reconciliar consigo, ¿con quién? Con el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Por eso nosotros hoy somos familia. Hace unos años no nos conocíamos, pero ¿cómo has aprendido a amar a tu hermano, verdad? ¿Cómo te sientes de bien cuando te encuentras con él en la iglesia? Ese hermano que en el momento de dificultad tú lo llamas, o que cuando tienes algo alegre tú también le compartes. Has aprendido a amar a tus pastores, has aprendido a amar este templo porque te has reconciliado con Dios. Jesucristo es el Rey supremo y suficiente, porque es el dueño de todo, todo fue creado para Él, todo fue creado por Él y todo subsiste en Él. No hay nada, ni la bolsa de allá de los mercados más ricos, ni los tesoros más grandes que tengan escondidos, nada subsiste sin Jesús. Por eso no necesitas a nada ni nadie más para poder vivir tu vida cristiana con éxito. Hoy también hay herejías que quieren decirle al cristiano que Cristo no es suficiente. Hoy lo hay. Hay muchas voces que se levantan para tratar de decirnos cuál es la voluntad de Dios, la verdad de Cristo, cómo ganarnos su amor y cómo ganarnos su bendición. Como hay bastantes hermanos recién llegados a la iglesia, hay una iglesia nueva dentro de la iglesia. Yo quiero decirle, hermanos, que usted tiene que ser sabio, ponerle mucha atención a la palabra de hoy para que usted no se deje engañar, para que no le pase como estaba pasando a los hermanos de Colosa. Porque nadie te va a decir a ti cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sino la palabra de Dios. Tus pastores predicando, pero no cualquiera. No, es que Dios me dice que tú tal cosa. No, Señor. Y como que tienes que hacer tal cosa para ganarte el amor de Dios, tampoco. Lo mismo que en Colosa, al cristiano de hoy se le proponen cierto tipo de prácticas para lograr que Dios les hable y los bendiga, y eso invalida la verdad del evangelio. La palabra dice en Efesios 2, del 8 al 9, léalo conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted no necesita hacer nada para que Dios le ame, fuera de obedecerle, amarle, servirle, pero usted no necesita obras externas
para conseguir el amor de Dios, porque su salvación y su amor es por gracia. Toda doctrina que le diga al cristiano de hoy que debe hacer cosas para ganar el favor de Dios es contrario a la palabra, y vamos a ver rapidito algunos ejemplos. Por ejemplo, comprar objetos como la rosa de Sharon, las aguas, las velas, cosas así para que Dios esté contigo. ¿Sabe que hay iglesias que venden eso, verdad? Venden la sal, venden el agua, venden la vela, venden la rosa. No, señor, usted no necesita nada de eso para que Cristo lo bendiga. Hubo un tiempo en que a mí me tocó ese tiempo en que nos decían que para tener la bendición de Dios había que ir a Jerusalén y llegar al muro de los lamentos y meter ahí unas peticiones, pero es que eso lo hacían las compañías que vendían los tiquetes, los que hacían las excursiones. Entonces se aprovechan de la fe del creyente y nos hacen meter a veces en unas tremendas deudas para ir a Jerusalén, cuando aquí en el Rodadero podemos encontrar a Dios. Maravilloso llegar a Jerusalén, maravilloso, pero cuando tú puedas, no lo necesitas. Esta es una moda nueva que yo me quedé impresionada, que ahora cogen, pero una libre sal para echarle a las casas y llenan los pisos de sal, y que por el pacto de la sal, para que Dios bendiga. Entonces yo dije que me dijeran cuál era la palabra esa en que se basaba para ese pacto de la sal, y me mandaron la palabra de cuando Eliseo fue a un lugar y las aguas estaban envenenadas, y entonces Dios le dijo, échales un puñado de sal y las aguas se sanaron. Pero dígame qué tiene que ver eso con bendecir una casa. ¿Por dónde, hermano? Pero cuando uno quiere coger la iglesia para pretexto, la palabra para pretexto, entonces uno la puede agarrar. Y entonces hay hermanos, aún algunos salidos de aquí, de esta misma iglesia, donde jamás se les enseñó eso, echando sal en las casas. Si lo llaman usted, diga que no, porque usted no necesita que lo salen, ¿oyó? Porque ese es uno. Entonces primero echan sal y después echan agua, que se me parece mucho a lo que hacen los brujos. Se me parece mucho. Por eso le digo, la herejía llevaba el paganismo, las tinieblas, junto con el cristianismo. Pero no, usted no necesita nada de eso. Llevar profetas, guerreros para que limpien la casa. Sí es cierto, si usted en su casa oye voces, se cierran las puertas, las gavetas se abren, porque eso pasa. Usted se siente que tiene a alguien atrás, usted siente una voz, usted llega donde su líder y le dice, hermano, yo tengo un problema en mi casa, yo necesito que me visiten, y la iglesia tiene un equipo para hacer eso, y van y lo van a visitar, y van a orar por su casa, y van a romper cualquier maldición que haya ahí. Eso es correcto, pero que usted ande buscando cuánto guerrero y profeta llegue a Santa Marta para llevarle a la casa, para que usted le vaya bien, eso no es de Dios. Porque usted no necesita de eso. Jesucristo no necesita que vaya ningún guerrero a la casa suya a limpiarle la casa, porque Él es suficiente. Y si usted necesita algún guerrero, le manda a los ángeles guerreros para que lo defiendan. Amén. No se deje engañar. Es duro decirlo, pero hay una iglesia nueva y lo voy a decir. Algunos de esos guerreros y algunos de esos profetas van detrás de una paga y de un regalo. Te limpié la casa, ¿cómo voy yo? ¿Cuánto me vas a dar? El que es de Dios, de gracia recibió, de gracia da. No se deje engañar, hermanito nuevo, no se deje engañar. Usted no necesita nadie que vaya a limpiarle su casa. Si tiene problemas, usted avisa en la iglesia, hacemos una visita, y con una visita es suficiente, porque sabe, el poder de cuando Jesús entra a la casa de uno, el diablo sale despavorido. Se va enseguida y no vuelve si no le abres tú la puerta.
baños, saumerios, bebedizos. En la iglesia, a veces. Ahora en Semana Santa usted no tiene que quemar incienso para que Dios entre a la casa. Ya Dios está en su casa. Amén. Plantas de buena suerte, control mental, técnicas para hacerse millonario están de moda. Hágase millonario con Cristo. Usted no necesita ningún curso, hermano. Siga la palabra de Dios y usted no va a ser millonario, sino más que millonario. Usted va a tener todo lo que necesita. Y la bendición no es solamente el dinero, le digo, porque hay un poco de millonarios infelices, pero usted va a ser un hombre que tiene la bendición de Jehová, que no añade tristeza con ella. Y esa es la que a nosotros nos sirve. Aleluya. La invocación a los muertos, los rezos, los baños con aceite, tristemente, hermano. Dios es testigo aquí que estoy hablando, tristemente he conocido yo de personas que se hacen llamar pastores y han hecho, especialmente con las mujeres, porque las mujeres somos las más perjudicadas en estas cosas, que para poder limpiarse las desnudan y las bañan con aceite el pastor. Y sabe que la oveja es tan crédula que se deja, creyendo que con eso agrada a Dios. Cuidado, hermanos amados, cuidado. Se llaman pastores, pero no son pastores. Dios jamás desnudará a una mujer delante de un hombre a que le eche aceite encima para poder bendecirla, hermanos. Resumiendo, Jesucristo para bendecirte no necesita absolutamente de nada ni de nadie. Él es el supremo y como es el dueño de todo y el que sostiene este universo, Él es suficiente para bendecirte. Fuerte ese aplauso al Rey, aleluya. Oh, gloria, gloria y más gloria al que vive. Segundo, Cristo nos ha librado de la potestad del diablo, por eso no tienes nada que temer. Yo sé que el diablo asusta. Cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, yo sabía que yo tenía un llamado, pero yo no sabía cómo era eso. Y cuando ya empecé a orar y a hablar con Dios, yo le dije, dame todo lo que tú quieras, pero no me vayas a dar que yo vaya a ver al diablo. Porque es que antes de conocer a Cristo, yo había solucionado mi problema. Yo dije, no hay diablo, pero sí hay diablo. Sí hay diablo y es perverso y es malo. Entonces yo no quería conocerlo. Pero tú no tienes por qué tenerle miedo al diablo porque es un enemigo vencido. Amén. Colosenses 1, 13, 14. Oh, qué versículo tan maravilloso, por eso lo vamos a leer juntos, porque esto es poder en acción, hermano. Esto es uno de los versículos que sustenta la vida cristiana para el creyente nuevo, para el creyente antiguo. Este es un piso donde nosotros nos podemos parar y vivir con confianza y con alegría, confiando en el Señor. Dice Cristo, está hablando de Cristo, lea conmigo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Vamos a leer de nuevo el primero, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo le pregunté a la hermana Hilda, que es profesora de español, le dije, Hilda, ¿qué quiere decir nos ha trasladado? En español puro dice, que fue hecho y para siempre. Que nos ha librado, fue hecho y para siempre. El día que usted recibió a Jesucristo como su Dios y Señor, fue librado de la potestad del diablo. Ya el diablo no es tu amo se llama Jesús.
Y como fuimos librados, hágase de cuenta que aquí está el reino de Dios y aquí está el reino de las tinieblas. Nosotros estábamos aquí en el reino de las tinieblas bajo la potestad del diablo. Pero en la cruz Jesús venció y nos libró de la potestad del diablo. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Nos trasladó al reino de Cristo. Ya usted no vive allá, ahora usted vive acá. Y ahora va a ver la gran diferencia que hay en eso. Cristo nos libró del poder de las tinieblas. Nos ha librado para siempre. Jesús no hace las cosas que por un ratico y después el diablo te molesta y no. Tú eres libre de la esclavitud al diablo desde que Jesús es tu Señor. Antes de recibir a Cristo estábamos bajo la potestad de Satanás. Él tenía una influencia directa en nuestras vidas porque Él era el dueño. Es que Él es el rey de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él se mueve en este mundo. Él maneja el comercio, la finanza, maneja los medios de comunicación. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo se han corrompido los medios de comunicación? ¿Cómo el mundo se ha venido corrompiendo? Yo ayer le dije a Jorge, de las cosas más terribles que yo he visto, es que la Miss Universo, la mujer más bella del universo, dicen que es lesbiana. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Que las mujeres normales no dan para ser Miss Universo, sino una mujer lesbiana. La más linda que hay en la tierra, según ellos. Yo digo, wow, el nivel de corrupción es grande, es inmenso. Eso es lo que hace Satanás. Él tiene influencia en todas esas cosas. Él es el que alienta todas esas maldades. Tenía poder sobre nuestros hijos. Las maldiciones se heredaban de generación en generación y Él se cobraba en ellos el pecado de los padres. Todo pecado que nosotros hacíamos caía en los hijos y Él se cobraba con crueldad porque Satanás es un amo cruel. Tenía poder sobre la muerte, podía aún quitarle la vida a nuestros hijos como resultado de pactos, entregas que los padres hacen a los demonios, a los santos, a veces sin saberlo. Pero como autoridad el padre a veces entrega a un hijo a las tinieblas y Satanás le quita la vida. Eso era cuando estábamos bajo la potestad del diablo. Los padres instintivamente atemorizados, porque es que el diablo da temor y uno siente cuando lo quiere atacar, sentían la necesidad de llevar a sus hijos a los rezanderos, a ponerle las aseguranzas, las piedritas rojas aquí, para que no le diera mal de ojo al niño, para que no lo enfermaran los que les tenían envidia, para que no los mataran, porque no sabían, hermanos amados, que Cristo es suficiente para guardar a tus hijos. Oh, hermanos amados, qué bueno ha sido salir de ahí. Cuando éramos esclavos de las tinieblas, Satanás era el amo de nuestra voluntad y por eso andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos cambiar y el borracho seguía bebiendo y bebiendo, hundiéndose más en el alcoholismo y el drogadicto destruyéndose las células del cerebro, su cuerpo, su dignidad. Y el fornicario y el adúltero destruyendo su casa. Y el tramposo perdiendo sus finanzas y no podíamos parar porque la voluntad nuestra estaba bajo el control de Satanás. Cuando éramos esclavos de las tinieblas no había perdón, el que caía no se levantaba más, el mundo y los demonios le caían encima con culpa, condenación, con vergüenza. Y la persona que cae en el mundo no se levanta. Dicen al caído caerle. Y a veces lo llevan hasta el suicidio porque la persona no soporta más. Eso pasa cuando se está
bajo el poder de Satanás. Cuando estábamos bajo la potestad de las tinieblas, nuestra economía se movía bajo sus leyes. Entre los préstamos, las casas de empeño, el ilícito, el soborno, el cohecho, la trampa, la estafa, nos iba enredando, hermanos, hasta meternos en la pobreza, la ruina absoluta. Llevarse todo. Yo lo he visto, hermano, porque tengo una edad donde he visto comienzos y finales y he visto gente próspera quedar completamente sin nada. Obra del rey de este mundo, Satanás. Qué triste fue nuestra vida en las manos de Satanás, hermano. Qué triste fue. Aquí en nuestra tierra vivimos la bonanza marimbera. Cuando yo llegué todavía había rastros de esa bonanza marimbera. Y Satanás atacó hasta los príncipes de este pueblo. Las familias más encumbradas, de más nombre, fueron algunos de los que más se metieron en eso. Pero qué terrible, hermano. Tuvieron grandes fortunas. He conocido casos donde tenían casas aquí en Miami, en España, en Holanda, en todas partes. Tenían casas con mayordomos, 10 carros, pero no queda nada. Ahora viven en la calle del tuvo grandeza, tuvo propiedades, tuvo dinero. Y algunos pagaron con la muerte. Y otros están en las cárceles. Qué terrible es, porque inexorablemente Satanás cobra la factura, porque Satanás no da nada. Él te empuja al ilícito, a la trampa, a la estafa, y cuando ya tú te metiste ahí, te exhibe públicamente, te avergüenza y te empobrece. Qué cruel es el Dios de este mundo. Se lleva la vida de los hijos. Cuando estábamos bajo la potestad de la tiniebla, Él tenía autoridad y poder para afligirnos con diversas enfermedades. Y entonces una generación tras generación morían del corazón, morían de la diabetes, morían de locura, morían del Alzheimer, pero bendito Cristo que paró la historia y la cambió en la cruz. Aleluya. Aleluya. Cuando estábamos bajo la potestad de las tinieblas, aprendimos a ser egoístas, idólatras, avaros, malos. Nuestras familias sufrieron las consecuencias: adulterio, fornicación, maltrato. El dinero se gastaba en la parranda y el licor y los hijos tenían hambre. Todo eso se acabó en esta iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuánto daño nos causó el enemigo? Entonces, ¿por qué vamos nosotros a rendirle pleitesía o a tenerle miedo? El día glorioso en que Jesús venció en la cruz, llevó nuestras enfermedades, rebeliones, pecados, maldades. Todo lo que le daba derecho al diablo para afligirnos quedó vencido en la cruz. Y el edicto que nos era contrario fue clavado en la cruz y los exhibió públicamente y venció sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo poder del mal. Por eso no hay que temer hoy día, porque Él pagó el precio. Dele un aplauso a su Salvador. Aleluya. Ese día se pagó por nuestra libertad. La sangre divina derramada en la cruz pagó el precio. ¿Y sabe qué pasó? Nos borraron el prontuario. Y como dice Colosenses, nos libró de la potestad del diablo. Diga, yo he sido librado de la potestad del diablo. Soy libre para amar a Jesús. Gloria al Rey. Ya Satanás no puede tocar a nuestros hijos. Ya no tenemos que ponerle aseguranza, ni rezos, ni manda. Ya no le debemos nada al enemigo. Y nuestros hijos son generación bendita y nadie los puede tocar si Dios no lo permite. Aleluya.
Ahora los traemos al templo y los presentamos y los dedicamos a Dios, seguros de que Él cuidará de sus vidas. Qué diferencia, ¿verdad? Ya no necesitamos las tiritas rojas ni las tiritas cruzadas aquí, nada. Ya no hay maíz de ojo que valga, porque Jesucristo cuida nuestros hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre, herencia de Jehová son los hijos, dice el Señor. Ahora que somos libres de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Señor Jesucristo, ya no somos más esclavos del pecado. Dios nos devolvió el poder para someter nuestra voluntad a Jesús y ser libres, para tomar las decisiones que me convienen. No tomo más porque yo no voy a dañar a mi familia, porque yo no voy a ofender a mi Señor, porque eso es un tiempito que paso en la farra con mis amigos y me destruye mi casa. No, Señor, soy libre del alcoholismo. Ese es el nuevo hombre creado según Jesucristo. Ya no más al pecado, demasiado nos robó. Ahora que somos libres de la potestad de las tinieblas, en el reino de los cielos, Dios levanta al caído. Ya no te quedas caído si te resbalaste. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos en algún momento resbalamos. Pero hay perdón y misericordia. Y me encanta, hermano. Me gozo, me maravillo. Siempre hay una segunda oportunidad. Maravilloso Dios. Qué bueno es estar en el reino de los cielos. Ahora en el reino de los cielos nuestra economía se rige por unas leyes diferentes. Dios se compromete a cuidar de sus hijos, a darles techo, comida y vestido, como hace con las aves y las flores. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Ahora nuestro principio de prosperidad es dad y se os dará. Sembrar abundantemente para cosechar abundantemente. El recurso divino para la prosperidad. Iglesia nueva, escucha. El recurso divino para que salgas de la pobreza y alcances la libertad financiera que anhelas es el diezmo y la ofrenda. Darle a Dios el 10% de todo lo que Él te da, porque es sagrado y a Él le pertenece. Los hermanos que tú ves aquí en una buena posición económica, con un buen carro, muchos llegaron pobres, pero Dios los ha levantado. El diezmo, la ofrenda, la primicia, son oportunidades que Dios nos da para levantarnos. Él reprende al devorador, ese que antes nos destruía la finanza. Tú comprabas una nevera y a los 6 meses se dañaba. Medio tenías un respirito y se enferma un muchacho y entonces 500,000 pesos el médico y la y lo otro. Y tú dices, bueno, pero voy aquí. Todo eso se acaba cuando Jehová reprende al devorador de tu trabajo y empieza a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Yo lo he visto, yo lo he vivido y lo he visto aquí. He visto gente levantarse de la quiebra. Hermano Efraín dice, amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo vi llegar con las manos vacías. Tiene las manos llenas, aleluya. Ese es el evangelio de Jesucristo. Promete abrir las ventanas de los cielos para darnos bendiciones hasta que sobreabunde. Si llegaste pobre al evangelio, te tengo buenas noticias. Porque Jesús llegó aquí para dar buenas nuevas a los pobres. Romperá las cadenas de la pobreza y te llevará a una vida cada vez más libre, feliz y mejor. Uno de los problemas del legalismo
es que a veces la persona llega aquí pobre y cuando se predica esto dice, uy, ahí lo que predican es prosperidad. Pues eso es lo que necesitas, mijo. ¿Qué necesitas? Es salir de la pobreza. Pero entonces queremos quedarnos ahí en la pobreza. Tienes todo el poder de Dios para salir de allí. ¿Por qué te vas a querer quedar menos de lo que Dios quiere darte? Porque Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora yo no te voy a decir que te vas a volver Santo Domingo, no. De eso no se trata. Es que tengas lo que necesitas para pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas, el colegio. Te vayas a una vacacioncita, así sea a Barranquilla. Pero que tú puedas vivir, porque Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Qué hago yo si la palabra dice así? Dios no vino para que medio vivas, para que sobrevivas, sino para que tengas vida y tengas en abundancia. Pasamos momentos difíciles. El año pasado para mí fue muy duro. Pero en medio del desierto que pasé siempre salió un frutico dulce de Dios, porque Él no está interesado en destruirme ni en pellizcarme para que a mí me duela, para ver si yo lo quiero o no lo quiero, sino que hay pruebas que uno pasa, pero de todas los levanta Dios. Amén, de todas nos levanta Dios. Muchos de los que estamos aquí somos testimonio vivo del hacer de Dios en el área económica de sus hijos, hermanos, muchísimos, muchísimos. Cuando nosotros llegamos al Rodadero hace 27 años, los primeros hermanos que se nos acercaron, con excepción de la familia López, que ellos venían en una buena situación económica, pero el resto se parecía al ejército de David, endeudados, enfermos, amargados, y Dios los levantó. Tenían una característica general, tenían casas bonitas pero estaban vacías, carros lujosos pero no tenían para ponerle gasolina, pero de ahí nos levantó el Señor, a un ejército de los valientes de Jehová que están aquí todavía sirviéndole al Señor. Ahora que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, somos ciudadanos de su reino, tenemos el derecho a ser sanados por el sacrificio de Cristo, porque su palabra dice que por su llaga nosotros somos sanados. ¿Usted cree que si esa palabra no existiera, yo sería capaz de orar aquí por los enfermos? Me haría, no, si se enfermó, que Dios vea para ver si lo sana. No, es que la palabra dice que fuimos curados, que algunos no se sanan. Acuérdese que Él es supremo, majestuoso. Él dice quién sí y quién no, yo no. Y Él sabe por qué lo hace, porque Él es Dios. Jesucristo hoy como ayer tiene el poder para sanar a sus hijos de cualquier enfermedad. Yo tengo el más reciente, el que me gozo cuando veo a la hermanita a la abuelita de Víctor Rafa, la hermana Josefa Collante, cómo llegó con una cirrosis hepática, su carita, todo su dolor. Y el domingo pasado me la encontré y le dije, ¿cómo está usted de bien? Esa sonrisa. Y me dijo, el médico está asombrado, pastora, soy sana. Ese es Jesús, hermano, ese es Jesús. Aleluya. La iglesia de Cristo no necesita rezandero, ni brujo, ni hechicero para sacar las enfermedades, ni San Gregorio, ni bebedizo, ni baño. La sangre de Cristo nos da sanidad divina sin ninguna de esas cosas. Aleluya. Ahora que estamos bajo la potestad de Cristo en el reino de los cielos, ya Satanás no tiene poder para matarnos, se lo informo, solo Cristo. Iglesia nueva, porque la vieja lo sabe, solo Cristo tiene poder para el día que venga por ti y vendrá dulcemente, sin agonías, porque Dios es bueno. Pero ya el diablo no te puede matar cuando le dé la gana, ni puede matar a tus hijos tampoco, porque está cercado por el poder de Dios. Aleluya. No morirás hasta que Dios cumpla
su propósito en ti, porque Él dice, no te dejaré hasta que consiga lo que me he propuesto en ti. Amén. Ahora que estamos bajo la potestad de Cristo y llenos del Espíritu Santo, Él nos guía al conocimiento de la verdad y nuestro espíritu muerto cobró vida. Ahora sabes adorar, ahora te gozas, ahora cantas, ahora cierras los ojos, ahora levantas las manos, que antes te parecía ridículo, pero hoy qué delicioso es hacerlo, hermano. Y ahora nace en nuestros corazones un deseo intenso de cambiar, de convertirnos en buenas personas, en buenos padres, en buenas madres. Hay algo que se mete aquí adentro que te hace un mejor hombre, una mejor mujer. Poco a poco se va cumpliendo en nosotros el propósito del que nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. El propósito del que nos dice, sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y vamos caminando hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Qué desafío para nuestras almas y qué meta tan alta y tan hermosa para el ser humano. Mientras el mundo va de bajada, nosotros vamos de subida. Por eso hay que venir a la iglesia, por eso hay que oír la palabra, por eso hay que ser fiel, por eso hay que amar a Jesús, por eso hay que servirle con todo nuestro corazón. Ahora que tenemos una iglesia nueva que está llegando, hay que abrir casas, hermanos, para que Santa Marta conozca lo que está pasando en tu vida. Hay que abrir grupos familiares, hay que preparar siervos, hay que preparar de todos los ministerios. Por eso estamos abriendo convocatorias a los ministerios, porque el reino necesita ser extendido. Cristo nos hace mejores hombres y mujeres, mejores padres. Nuestras familias son bendecidas con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Él inclina el corazón de los padres a los hijos. Él inclina el corazón de los hijos a los padres. Y se vive mejor. Nosotros teníamos un programa de televisión que era familiar y teníamos un cántico a la entrada que dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Una cosa es una casa sin Cristo y otra cosa es una casa donde Cristo reina. Hay una gran diferencia. Todo eso, hermano, todo eso hemos ganado al ser librados de la potestad del diablo y ser trasladado al reino de Jesús. Alabado sea el Señor. Como en los días de la iglesia de Colosas se oirán muchas voces, aún dentro de la misma iglesia, falsos hermanos que tratan de robarte tu fe y tu confianza en Cristo. No te dejes, hermano, sé valiente. Pero poderoso es Dios para darte revelación y autoridad, para resistir a las tinieblas y pararte firme en el reino de los cielos y no dejar que nada ni nadie te mueva de la comunión con Dios que tú has decidido tener. Nadie es demasiado importante para que tú te dejes mover del lugar donde Dios te ha colocado. Aquí vas a crecer, aquí vas a florecer, aquí vas a prosperar. Como en los tiempos de Colosas oirás voces que te digan que lleves a tus hijos a ponerles aseguranza. Pero tú que conoces que Cristo es suficiente y que está a tu favor le dirás, yo no necesito nada de eso. Mi hijo está cuidado directamente por Dios. Ya yo le corté las tiras esas que tenía, ya se las quité. Éramos tan miedosos que entonces nos daba miedo cortarle la tira esa que le habíamos puesto, porque ¿qué tal que el diablo se vengue de mí por eso? Está vencido, hermano. No le temas, está vencido.
Como en la iglesia de Colosas habrá algunos que vendrán a ofrecerte grupos especiales, negocios rápidos, formas de hacerte millonario. Pero tú le dirás, yo no necesito nada de eso porque mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Le dirás, yo diezmo al Señor, yo ofrendo, por eso tengo mi economía segura, por eso el devorador está reprendido en mi vida y por eso las ventanas de los cielos están abiertas sobre mi casa. Le dirás, yo vivo bajo cielos abiertos. Vengamos al altar, hermanos, y hagamos un compromiso de creerle a Dios, de creer que con Él no necesitamos a nadie más y entregarle a Él toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Vamos a venir, el tiempo de orar, yo lo dejé para este momento, para orar con sabiduría, para orar con entendimiento, para decirle a Dios, no necesito a nadie más. Voy a pedirle a la alabanza que me acompañe, si podemos cantar esa canción que cantamos ahorita. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Me pasaron ustedes algunos papelitos de cumpleaños, de enfermos. Yo los presento delante de ti, Señor. Te pido que los bendigas en gran manera, Mavis. Los que están enfermos reciban el toque de tu mano poderosa. Así como predicamos, desde la cruz baja sanidad para tu pueblo. Te presento cada uno de mis hermanos, Señor. Algunos sabemos estas cosas, pero a veces se nos olvidan, Señor. Algunos por primera vez las escuchan, pero todos estamos agradecidos porque tú nos libraste, Señor, de la potestad del diablo. Si pudiéramos ver la cárcel donde estábamos y cómo la abriste y nos sacaste, las cadenas que nos apresaban, los grilletes que teníamos en los pies, en las manos, nuestra boca estaba cerrada para alabar a Dios. Jesús, gracias por morir en la cruz. Dale gracias a Jesús. Gracias, Señor, porque ahora yo soy libre para adorarte. Gracias, Señor, porque ahora mis hijos están bajo el cuidado de tus ojos santos. Gracias porque mi vida, mi salud está bajo tu protección. Gracias porque mis finanzas ahora, Señor, tú cuidas de ellas cada día, desde el principio del año hasta el fin. Gracias, Señor, porque mi voluntad se ha fortalecido y he ido ganando terreno y me he ido convirtiendo cada vez en un mejor cristiano. Gracias, Señor, porque has abierto mis ojos para no dejarme engañar, para que personas que se hacen pasar por creyentes, por pastores, por amigos, no me aparten de ti. Dios mío, gracias, porque me siento tan bien de saber que no necesito a nada ni a nadie sino a ti, que contigo es suficiente. Gracias, Señor, por saber que me amas. Gracias, Señor, por saber que si me caigo, porque soy humano, no quedaré tendido en el suelo, sino que tú me levantarás, Señor, y me sanarás y me limpiarás. Gracias, Señor, porque tú también limpias mi casa y todo derecho legal que tenía el diablo sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, ahora lo corto en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional, en el nombre de Jesús, maldiciones de enfermedad se caen ahora porque fuimos librados de la potestad del diablo. Maldiciones de ruina se caen ahora porque fuimos librados de la potestad del diablo. Maldiciones
de muerte prematura se caen ahora porque fuimos librados de la potestad del diablo. Maldiciones de divorcio, maldiciones de infelicidad en el nombre de Jesús, ahora caen por tierra porque fuimos librados de la potestad del diablo y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Dile: Señor, yo me paro en tu reino. Oh, tomo posesión de mi lugar en tu reino. Tomo posesión de mi silla en los lugares celestiales con Cristo. Tomo posesión de mi lugar de hijo. Me abrazo a ti, Señor, y te voy a cantar como una oración cantada, que la única razón de mi adoración eres tú. Yo no tengo por qué adorar a ningún otro santo, ni a nada que se le parezca, porque mi única adoración eres tú. Mi razón de vivir eres tú. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de tu fuerza, de tu amor y de tu paz. No necesito nada más.